La tangente, una reflexión filosa sobre temas públicos que nos resultan indispensables, una línea de fuga de la revista Crisis para escapar de una época que apabulla con su inmediatez. Hoy, la periodista y atleta del kickboxing Andrea Guzmán desarma la ilusión de la vida saludable moderna. Lejos del wellness y cerca del estoicismo obrero, el kickboxing aparece como una revelación tardía y una comunión prelingüística en los gimnasios del conurbano. Una meditación a puño limpio sobre el dolor, la fe y la belleza de entregarle el cuerpo a una disciplina. El sábado pasado me pincharon en el ring por primera vez. Que te pinchen en el combate significa que un golpe seco entra directamente a una zona blanda como el hígado. Es un golpe revelador. El presente nunca se siente tan rotundo como en ese momento, y el retorno a la vida después de aquel pequeño infarto resulta en algo muy parecido al placer. Hay que tener cierta sensibilidad para pinchar realmente a alguien. Excede la fuerza. El cuerpo entra en estado de dolor, belleza y misterio. Hace 2 años y medio, cuando empecé a practicar kickboxing, acababa de cumplir 30 y pensaba que ya era tarde para cualquier cosa en la vida, pero tuve mi momento fundacional. En un gimnasio de barrio, al que entré tímidamente para sacudirme de la pandemia y recuperar el control de mi cuerpo, conocí a mi entrenador, un técnico de computadoras que fue campeón del mundo a los 44 años y que opinó distinto a mí. Nunca practiqué ningún deporte y hasta hace poco pensaba que los odiaba o que simplemente no estaba hecha para ellos. Tampoco seguí alguno como espectadora. Nací en un país pequeño que se llama Chile, y en la épica del perdedor construí mi propio reino. Puede también que haya arrastrado demasiado tiempo la idea inútil de que el cuerpo estaba escindido de la mente y del mundo interior, que había que elegir uno solo para honrar, y entonces abandoné el mío casi por completo. Ahora estoy sentada en el cordón de la calle vaciando un vasito de telgopor en el alcantarillado. Compré 6 paquetes de chicle de frutilla y escupí 750 ml de saliva. Luego entré al gimnasio, me subí a la balanza y di con mi categoría exacta. 55 kilos con 0,0 gramos. Pesaje perfecto. He repetido algunas veces este rito clásico del boxeo sin ninguna base en la ciencia. Cuestión de fe. Consiste en la deshidratación de emergencia para entrar en una categoría de peso competitivo. Puedo decir, sin embargo, que siempre lo he logrado, y que desde que empecé a pelear he recorrido Argentina escupiendo sus alcantarillados más secretos. En un estadio costero de Miramar, en un baldío de Gauch, en una base militar de montaña de Formosa capital, en Claypole, en Rafael Calzada. Mucha gente que me conoce desde antes me felicita con razonable desconcierto por mi nueva y abrupta afición. Interpretan que es parte del vuelco a la vida saludable cuando algunos llegan a los 30. Pero yo no puedo decir que haya nada en el orden de la cultura del bienestar o de la salud o del equilibrio en mi práctica. Dar y recibir puñetazos a diario no puede ser sano en el sentido tradicional de la palabra, ni bajar 5 kilos en 3 días y subirlos en 1, privarse de cosas o hacerlas en exceso, constatar que el cuerpo sana mientras se la exige sin piedad. Para mí nunca se trató de salud. Es más, pienso en lo que el poeta argentino Héctor Biel Temperley escribió en El Hospital. Voy hacia lo que menos conocí en la vida. Voy hacia mi cuerpo. Constato que nunca le he dedicado una devoción parecida a ninguna otra cosa, ni siquiera a la escritura, y que la práctica de este deporte, que es en realidad una revelación tardía y radical de mi propio cuerpo, transformó el resto de los aspectos de mi vida. Empecé a dormir de noche por primera vez. Dejé de beber alcohol todos los días y por ende un estado de resaca omnipresente y suicida. Colgué una bolsa en mi living y reacomodé mi horario laboral. También reconozco en mí un tesón inédito. El verano pasado un auto me atropelló cuando iba pedaleando en Guanteo, pero yo me levanté y seguí viaje con la bici destruida para no perdérmelo. Cuando entré al tatami ya ensangrentada antes del combate, causé gracia y ternura entre los deportistas de verdad. Me limpiaron ahí mismo e hicimos 18 rounds. En un punto, mi entrenador me alentó a probar y manejó 12 horas para llevarme a un torneo en el interior del país. Una cosa llevó a la otra, supongo. Desde hace un tiempo que todo deviene inesperado. Fui a 3 clasificatorios nacionales, gané 6 medallas de oro. A mis 32 años entré a la selección argentina y empecé a dedicarle a esta práctica gran parte de mi vida. El kickboxing es un deporte joven y pequeño que combina el boxeo con las técnicas de pierna más efectivas de varias artes marciales orientales. Como todo deporte de contacto, intenta eliminar la filosofía milenaria de las artes marciales para relegarse únicamente a la competición. Pero es interesante constatar que eso no es del todo posible, porque sus ideas seminales parecen habitar por fuera del consenso y el lenguaje, en el cuerpo mismo de quienes han practicado un movimiento idéntico una y otra vez, durante siglos, en una comunión atemporal. A diferencia del boxeo, en cuyo corazón está la potencia de convertir a los marginados en estrellas, aquí rara vez está en juego el dinero,
y debido a su juventud, tampoco existe total noción sobre prestigio o tradición. En Latinoamérica, el kickboxing mezcla mitologías locales y cultura pop, una épica deforme que puede dedicar su inspiración al Papa Francisco o a Bruce Lee, a la bandera nacional, a Jesucristo, a Uma Thurman. Se compite en ciudades alejadas de los centros y lo practican las clases trabajadoras. Guardias de seguridad, deliveries, estudiantes, entrenadores con trabajos de oficina full-time, manejan largas distancias y hacen grandes esfuerzos, como en los relatos de boxeo norteamericano o en los viajes de los samuráis, pero a través de paisajes pampeanos, con parrillas de ruta, en gimnasios de pueblo, donde reciben medallas que dicen campeón. En mi caso, no descarto el azar. Cada vez que el árbitro me ha levantado la mano, he pensado que mis rivales tienen malos días, o quizás que yo haya sido poseída por el estado de gracia que muchas veces siento cuando practico, que no es otra cosa que el advenimiento de una felicidad del cuerpo que desconocía. Como muchos otros, viví tanto tiempo en un estado de melancolía y rumia tan salvaje y tan inmune a las terapias y los fármacos que llegué a interpretarlo como un pecado original inapelable y constitutivo de mí. En el pasado, abusé de las cosas que más estimulaban mi cabeza para lograr conectarme a la vida. De las drogas, del alcohol, de la acumulación de información idiota. Pero cuando estoy en el rito ancestral del combate, confirmo que hay algo del misterio del mundo y de los demás que puedo develar naturalmente a través del cuerpo, que logro entender a los demás con el cuerpo mismo, porque no está separado de mi mente, simplemente su continuidad, parte de una comunidad atávica y prelingüística que desconocía y que me conecta con las cosas. Suele repetirse sobre los deportes de combate que solo podría disfrutarlos un loco, porque no consiste únicamente en aceptar, sino desear algo que la mayoría evita, el dolor, la violencia, la posible humillación. Es cierto que hay algo que podría considerarse en el orden de la locura en su práctica, pero no se aloja en el acto de subirse a un ring. Tampoco se trata de ganar la pelea. Quizás por eso un peleador se parezca a un monje, a un poeta, a cualquier persona que se abandone por completo a una tarea inútil. La cotidianidad que conduce al combate exige entregarse radicalmente a un rito, acomodar el resto de la vida a su favor, y para adaptar una vida entera a una tarea se necesita filosofía y fe. Experiencias trascendentales como el dolor y el placer, que algunos buscan con perseverancia en la vida, acá se dan por sentado en lo doméstico, a diario, y por eso los días buenos pueden ser extasiantes, los malos pueden ser increíblemente destructivos, pero todo eso se acepta con estoicismo, solo así se puede garantizar la continuidad. Para defenderme de los combates cada vez más exigentes, también empecé a prepararme físicamente. Me sorprende el avance de mis músculos, pero constato que a medida que se constituyen, yo no soy más dura, sino que por primera vez soy más flexible conmigo misma y con los demás. También reinvento mi relación con el dolor a diario. Colecciono moretones, hematomas, rasguños y cortes. El dolor me indica cosas nuevas sobre mí. ¿Dónde se posiciona específicamente un malestar? ¿Qué se puede hacer para repararlo? ¿Cómo se puede vivir con él? Esto fue La Tangente de la revista Crisis, un espacio de reflexión íntima por fuera de la coyuntura. El texto de esta tangente fue publicado originalmente en la revista La Agenda. Puedes leerlo en su página web. Texto y locución, Andrea Guzmán. Edición de sonido, Ale de Masi. La ilustración es de Pitucardi. Si quieres escuchar todos los contenidos sonoros del colectivo, solo tenés que ir a nuestro canal de Spotify o YouTube o sintonizarnos en FM La Tribu 88.7 los viernes de 14 a 16 horas. Hasta la próxima.